hablar un poco del Palacio de Carlos V. Ahí lo tienen ya enfrente. Saben que Carlos V e Isabel de Portugal vinieron desde Sevilla, ¿verdad? Traían un encargo de los reyes católicos, de sus abuelos, para controlar un poco la obra de la capilla que ya se estaba haciendo, que estaba hecha, la capilla real me refiero, y controlar un poco lo que es la Alhambra, la herencia que ellos traían desde los abuelos. Entonces deciden, al llegar aquí a Granada, pues hacer un edificio que pudiera albergar la gran cantidad de gente que traía en aquel tiempo la corte, que llegaba en algunos momentos llegaba a 3.000 o 4.000 personas los que tenían que trasladar de un sitio a otro. Entonces deciden pues hacer una especie de residencia, y con el tiempo lo que quiere Carlos V es transformarla en residencia oficial. De ahí que haya alguna intermitencia entre la forma de pensar de Pedro Machuca y Carlos V, porque cada uno prefiere un tipo de palacio distinto. Un palacio que fuera solo residencia y un palacio que tuviera carácter oficial. Al final se decide por un tipo de palacio renacentista que tiene una planta cuadrada y un patio circular, lo que lo hace que sea un edificio singular y especial, ya que hasta ese momento no había ningún tipo de palacio que tuviera esas características, ¿de acuerdo? La idea de hacer el palacio, en principio, es hacerla a la parte sur del patio de los Leones, o sea, sería coger el palacio y pasarlo un poco más arriba, a donde está cerca de la mezquita. Después se decide hacerla en la parte más baja, porque hay problemas con las casas moriscas que había un poco más arriba, que la reina Isabel de Portugal decidió pedir permiso para conseguir, a través del obispado, poder hacer el edificio. Definitivamente se hace en esta parte, en la parte un poco más baja, y se empieza a hacer, ya saben, con el dinero de los moriscos. Los moriscos, hay un tratado que corresponde con esa época, en la cual ellos pagan 80.000 ducados, y de los 80.000 ducados está dispuesto el Carlos V a entregar unos 10.000 al año para poder ir haciendo palacios. Aparte, el Tribunal de Apelación de Loja, de Alhama y de Granada también iba a recoger el dinero suficiente para poder hacer la obra. El inicio es espectacular porque hay suficiente dinero para empezar. El final, como saben ustedes, es totalmente distinto, porque lo que se presenta es un palacio que en realidad está hueco y un palacio inservible que no fue utilizado en ningún momento. Se utilizó ya en los últimos años, tal y como estamos viendo, pues solamente como un museo. ¿De acuerdo? Antes de hacer el palacio se hicieron los apartamentos. Carlos V hizo los apartamentos que nosotros llamamos habitaciones de Washington Irving, para que tengan una idea de que ellos tenían pensado vivir aquí y modificar espacios de la Alhambra para convertirlos en sitios adaptados a su forma de vivir. ¿De acuerdo? Que son las salas que hay dentro de la Alhambra que tienen características cristianas. Los teóricos hablan de distintos personajes que influyeron en el momento de hacer el palacio de Carlos V. Hay quien piensa que Carlos fue el primero que ideó que fuera de tipo renacentista, otros piensan que fue Isabel, otros que fue don Francisco de los Cobos. Hubo bastantes personajes que tuvieron de alguna manera intervención, pero que parece y coinciden en general que prácticamente Pedro Machuca y Luis, el conde de Tendilla, son en realidad los que deciden hacer el palacio renacentista tal y como es. ¿De acuerdo? Machuca es un personaje, un toledano, que se va a Italia, vuelve de Italia en el año 1520, y a partir de ese momento se dedica, es escudero de Tendilla, no tiene nada que ver con la arquitectura, o sea, no hay ninguna referencia anterior, eso que quede claro, porque en realidad él estaba funcionando allí en Italia como un pintor. La verdad es que, sin embargo, recoge perfectamente el ambiente de Roma y lo traslada aquí a la hora de hacer el palacio.
entendido. El de Machuca, las características más importantes a la hora de hacer el palacio es su unidad cromática. Se tienen que hacer la idea de que el palacio de Carlos V es un palacio en blanco. Cuesta trabajo figurárselo, pero hay que entender que la piedra arenisca que forma el revestimiento final que hay alrededor, ese revestimiento es de arenisca blanca, también de caliza prácticamente blanca y mármol blanco. Esos son los tres elementos que él pretende de alguna manera que recoja el palacio de Carlos V. Y luego aparte tiene otras características que por primera vez utiliza, como son las pilastras geminadas que hay en los laterales de la fachada, los frisos inclinados. Si uno se fija bien al entrar, por ejemplo, a este museo, entrando por la puerta oeste del palacio, como el friso que hay encima de la portada está totalmente inclinado. Y el tipo, las características de limitar las figuraciones, porque corresponde esa época con la época del plateresco, y el plateresco es un arte totalmente mucho más recargado que lo que es el estilo renacentista. Por lo tanto, el palacio de Carlos V se queda en medio entre lo que es el plateresco. Para el plateresco falta decoración en el palacio, sin embargo, para lo que es más adelante, a partir de 1560, el estilo herreriano, para el estilo herreriano sobra decoración. Por eso decía que se quedaba aislado en cuanto a ese aspecto. Vamos a pasar algunas imágenes. Bien, aquí en esta diapositiva lo que se ve es algunas pinturas de Pedro Machuca, corresponden al Prado, un descendimiento de Cristo en la cruz, que se ve aquí más grande. Son cuadros preciosos del estilo de la escuela de Rafael, y una Madonna, que es esta de aquí, y el niño, que también corresponden al Prado. Como ya hemos comentado antes, resulta que arquitectónicamente Pedro Machuca no tiene absolutamente ninguna cosa de referencia. Hay un documento muy interesante que es de Bermúdez Pareja, que encontró en la casa de Gallego Gurín un documento de la llegada de Carlos V a Granada, en el que consta un pago porque se encargó Pedro Machuca de organizar y decorar Granada para el paso del emperador y la emperatriz, ¿de acuerdo? Y entonces ese documento parece que tiene aspectos renacentistas y que puede que fuera algunos de los detalles que le gustaron a ellos y decidieron buscar a Pedro Machuca para que empezara a hacer las obras del palacio. Aquí tienen una acuarela de David Robert de 1833, en la que se nota clarísimamente el aspecto del palacio, porque el palacio es un palacio blanco, un palacio que ahora mismo no es blanco, está mucho más integrado en la Alhambra, precisamente porque a la arenisca le llega el óxido, porque la cantidad de óxido que tiene la piedra y también del mismo polvo, resulta que ya tiene el mismo tono que en general tiene la Alhambra. Pero en aquel momento se tienen que hacer la idea de cómo destacaba tremendamente con respecto al aspecto que tenía el resto de la Alhambra. Ahí está la Puerta del Vino, allí está el palacio. Se ve perfectamente el Palacio Blanco, la Puerta del Vino, la gente por aquí. Está en la parte donde están los palacios nazaríes. Bien, dijimos que Pedro Machuca, su idea de palacio era que fuera blanco y un palacio sin portadas. Eso es importantísimo porque el palacio tiene una horizontalidad clarísima que después está rota por las portadas que hay actualmente. Pero esto es lo que quería Pedro Machuca. O sea, el palacio sería en la parte, esta es la fachada sur, es esta de aquí, la de esta puerta. Pues la fachada sur lo que tiene tendría un solo arco aquí, en la parte de arriba una ventana quizás parecida a la que tiene actualmente, pero tendría también el mismo tono. No hay columnas, ¿de acuerdo? No están las columnas aquí, las columnas dóricas toscanas. Y en esta parte, en la fachada oeste, exactamente, prácticamente lo mismo. Una ventana en la parte de arriba y después un arco, en este caso sí es arco triunfal. El arco triunfal es el que reúne las siguientes características. Tiene que ser el doble de los
habitáculos laterales. Cuando es el doble es porque sí recoge las características de arco triunfal romano. Los planos. Miren, el plano primero, que parece que se hizo en el año 1527, se perdió, y el primero que tenemos reconocible es el del Archivo del Histórico de Madrid, que es del año 1528, corresponde a Luis de Vega. Más adelante aparecen dos más, que son ya de Pedro Machuca, el que se llama Plano Grande, que es el que estamos viendo aquí malamente, pero de alguna manera lo vamos a comentar ahora un poco, y el plano pequeño, que también corresponde a Machuca, del año 31 o del año 33, ¿de acuerdo? Más adelante aparece un plano nuevo, que es el de Burlington, en el Museo Metropolitan Museo de Nueva York, pero en realidad el palacio actual lo que tiene más características es del plano pequeño, que es este que hay aquí. De todas maneras, vamos a ver si conseguimos verlo, porque la idea primera es que este palacio tiene alrededor unas plazas. Esta es la portada oeste. Este es el zaguán de la portada oeste. Estos son pilares. Una puerta principal, otros pilares, otra puerta principal y un patio que tiene alrededor edificaciones que son para servicios. Son también caballerizas y zonas de administración, lo que iba a ser un palacio completo con muchas más dependencias que lo que tiene actualmente. Si ellos ya rápidamente se dieron cuenta de que este palacio, tal y como era, no reunía las condiciones para la cantidad de gente que tenía que tener la corte dentro, por lo tanto, la idea que quería Carlos y los consejeros suyos era hacer edificios a la altura de las columnas de esta parte, y en este patio tan grandísimo hacer las grandes ceremonias, los grandes torneos, las fiestas, etcétera, etcétera. Y en la parte alta es donde se colocaba la gente para poder estar viendo esos espectáculos. Las caballerizas quedaban disimuladas porque se veía la arquería y los edificios se veían detrás. Y en la parte sur, que es esta puerta de aquí, el patio, en vez de ser tan grande, es así, tal y como yo voy señalando por aquí. Era un patio mucho más pequeñito que quedaba abierto por esta parte yendo hacia Santa María de la Alhambra. Por lo tanto, el riñón que se ve en el lateral del palacio, esas piedras que sobresalen, esos restos de pilares que tienen curvas, no es que se esté cayendo el palacio, sino que simplemente es el inicio de un arco que enlazaba con las distintas dependencias que había y con las distintas plazas que están en esta parte. Aquí tenemos lo que iba a comentar, lo que se llama el riñón. ¿Ven esta parte de aquí? Esta parte, aquí esto es el inicio del arco. El inicio del arco está hecho almohadillado, tal y como es el resto del palacio. Sobre de dónde saca Pedro Machuca la idea de hacer un palacio de este tipo, hay muchas dudas, porque es lo que hace por ejemplo, Rosenthal dice que de 70 aspectos recogidos arquitectónicos, 30 aproximadamente sí corresponden a la Italia de 1520 aproximadamente, pero el resto son singulares, son propios de Machuca. Si se ve, por ejemplo, aquí, esto que es de Villa Madama, del Monte Serlio, de Roma, como tiene una especie de patio parecido. Esto de aquí corresponde a San Galo, lo ven como tienen la parte baja, el cuerpo inferior almohadillado, tal y como es del palacio. Lo que quiere decir que efectivamente sí hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos de palacios parecidos al palacio de Carlos V en algunos de los detalles. Fíjense, aquí es una maqueta de Villa Madama, del Monte Serlio, de la época del Papa. Pues aquí tienen el patio circular, prácticamente parece esto un cuadrado, y aquí es un pórtico, funciona como pórtico de entrada a lo que es este anfiteatro.
pero ya sí es parecido al Palacio de Carlos V. Aquí tenemos ya las fachadas, vamos a estudiarlas un poco. Si nos fijamos, dejamos la portada por ahora aparte, nos fijamos en las fachadas y coinciden, pues, un roel, ventana rectangular, otro vano, otra ventana. En la parte baja lo que aparece es el almohadillado que es un símbolo de fortaleza, de firmeza, de nobleza, y por eso él lo quiere hacer así. Las columnas son toscanas, con la parte de arriba el capitel de caliza, y en la parte superior lo que tiene son, las ventanas tienen arriba dintel, en una tiene frontón triangular y en la otra lo que hay es un dintel en el que hay una guirnalda de flores fija y arriba una especie de mesa de oración, una mesa de ofrendas. Esta parte de aquí, a ver si podemos verla en otro sitio. Podemos verla un poco más grande. Esto de aquí, que es un pequeño putti, una especie de niño que tienen unas cestas de flores, y los vasos que hay en esta parte tienen características platerescas que están hechas por Marquina. De ahí que mucha gente critique que hay aspectos que no son totalmente romanos porque tienen parte de plateresco. Y este de aquí, que termina en frontón, lo que tiene es también una granada aquí y otra granada en esta parte. Los pedestales, en este lo que hay es un Neptuno calmando la tempestad, lo que quiere decir que él representa las batallas hechas en el mar, el dominio de Carlos V sobre el mar. En esta parte de aquí lo que se ve es, en este pedestal lo que está es la aspa de San Andrés, el toisón de oro, ¿verdad?, el pedernal, y lo que representan estas útiles de fuego es el fervor por la fe que tenían ellos en aquel momento. En el siguiente lo que están son las columnas de Hércules con un águila. No se ve, es que no se ve perfectamente, me cuesta mucho trabajo sacar las fotos desde abajo. Hay un águila que con las garras lo que coge es el disco que señala la tierra, de tal manera que el cuadrante inferior corresponde a Europa y Asia, a Europa y África, y la parte de arriba corresponde a Asia. Y lo que quiere intentar explicar es que a partir de coger las garras Asia, de que quiere expandir sus dominios por todo el mundo, ¿no?, por todas las partes conocidas. Ya sabe que en aquel tiempo efectivamente correspondía a África, a Europa y a Asia. Aquí se ve un poco mejor, ¿ven? Aquí tienen las aspas de San Andrés, que son el patrón de la orden borgoñona, el pedernal. Aquí están las columnas de Hércules, el águila, que con sus garras recoge la parte de Asia, y aquí hay una especie de cuadrante que corresponde a Europa y corresponde a Asia, a África. En la parte del almohadillado, ya saben que hay unas argollas, ¿no? Unas argollas que una representa un león, y dentro del león, de la anilla, lo que se ve es una especie de columnas jónicas enlazadas que pone Plus Ultra. Y en el otro, en el que hay un águila, cabeza de águila, la cabeza de águila lo que es una figura humana que tiene el aspecto, el cabello y la barba como si fueran hojas. De ninguna manera son decoraciones para atar los caballos, como se comenta, ¿no? Evidentemente el palacio no reunía unas características mucho más importantes como para dejar el caballo atado en la puerta de este tipo. También en las esquinas hay
quedan todavía restos, si se fijan algún día, en las mismas esquinas, en los laterales, quedan restos de las antorchas que tendría el palacio en cada una de las esquinas. Unas antorchas que serían una antorcha en forma de brazo, y también había espacio y quedan restos de lugares donde se colocaban posiblemente banderas. Así que ir haciéndose la idea de cómo estaría el palacio. Aquí está. Es que no se ven bien, pero aquí hay unos restos, aquí se ven otros y por aquí hay uno y otro que corresponde efectivamente a esa zona. De la portada sur, que hemos comentado ya algunas cosas, es muy importante. Encima del frontón principal lo que hay es una victoria, ¿de acuerdo? Aquí en esta parte una victoria, aquí hay otra. Están mucho más integradas en el espacio arquitectónico las de la derecha, las de la izquierda, si se ve, a ver si hay por aquí. Ahora se ve un poco mejor. Como esta está integrada perfectamente en el espacio arquitectónico, sin embargo la de la izquierda es el pie del geniecillo, está cortado totalmente, y aquí las alas llegan hasta la ménsula de esta parte, lo que quiere decir que está mejor compuesta esta parte que esta parte de aquí. La abundancia que está en esta parte tampoco es de un nivel muy elevado, corresponde a Niccolò da Corte, lo que quiere decir que intervienen varias personas distintas, porque cuando hay partes de los relieves perfectos y los demás tienen bastante detalles que no ocupan los espacios arquitectónicos, es porque hubo varias personas que no corresponden con él. En la parte alta ya comentamos lo del calmando la tempestad de Neptuno, y aquí la boda de Anfitrita y Neptuno, que parece que no tiene nada que ver en ese momento con esta fachada, que va relacionada evidentemente con lo que son las victorias. Lo que sí llama la atención es los capiteles jónicos, que están hechos en unos roeles como si fueran cintas que se unen, y las columnas estriadas, que en realidad esta fachada tiene muchas más características femeninas que la parte dórica, que sería la fachada oeste. En el segundo cuerpo hay una historia, que está escribiendo aquí en esta parte, y aquí hay una, pero que tiene aspecto de hombre. A ver si se ve así mejor. ¿De acuerdo? Tenemos, es la misma cuestión. Se fijan bien en las alas, por ejemplo, llegan hasta la ménsula. Está muy poco integrada dentro de este espacio, que es lo que quiere Machuca integrar. Lo que quiere decir que esto está hecho por un personaje totalmente distinto a esta parte de aquí, que esta sí está totalmente integrada y tiene un aspecto distinto. Se diría que esto es italiano, de Niccolò da Corte, y esta parte puede que corresponde a los personajes que estaban trabajando en aquel tiempo con Siloé, aunque evidentemente si lo comparamos con la Puerta del Perdón no tiene las mismas características. De ellos, los detalles de la Puerta del Perdón son mucho más importantes y más interesantes que esta parte de aquí. Lo que más llama la atención es este tipo de ventana, una ventana que tiene un arco de medio punto, dos vanos adintelados a los lados, que corresponde a un proyecto arquitectónico de Serlio, por eso se llama ventana serliana, pero quien más utilizó la ventana serliana fue Palladio, y después también Bramante. Aquí ya saben que Pedro Machuca hubiera intentado que fuera en blanco, parecida a la serliana, pero en blanco, en mármol blanco posiblemente. Aquí está también el corintio, o sea, la parte baja jónico, la
parte alta del cuerpo, de la ventana sur, pues en Corintio. Bien, si seguimos bajando en la portada nos damos cuenta que hay unos leones. Estos leones están colocados en el siglo XVIII, que quiere decir que posiblemente son de Leval y la idea era colocarlos en la fachada oeste, no en la que están, sino en la fachada de esta parte. Incluso tiene unos enganches en esta parte y por aquí unas muecas que da la sensación de que no son necesarias para colocarlo aquí. Habría que colocarlo en la parte de la fachada oeste. En los pedestales de la parte de la portada sur, en la parte baja, lo que aparecen son unos medios relieves de armas. Uno es de armas de época moderna, que son estas de aquí, donde se ve el cañón, las corazas, esta especie de armas de fusiles, y esta parte de aquí, que son de época anterior, lo que quiere decir que representa al Sacro Imperio Romano en todas las épocas, en la época antigua y en la época moderna. Ahí se ve también. Y tenemos aquí la portada oeste, que como ven es totalmente distinta a la portada sur. Si nos fijamos en la parte de abajo, tiene los tres vanos, este grande que sería el arco de forma imperial, que recoge, sería la unión del vano lateral, y el vano lateral daría lugar a esa amplitud. Lo que tiene es un frontón, encima del frontón hay unas victorias, estas sí son elegantes y ágiles, pero parece ser que tenían que, según Rosenthal, tenían que ser un poco más grandes. En los frontones laterales lo que hay es unos muchachos que el aspecto que tienen es un aspecto rechoncho, ¿verdad? Parece que el artista evidentemente totalmente distinto el de aquí, que sería, por ejemplo, Orea, a esta parte a los muchachos de los laterales. Tienen aquí una orla de flores, aquí falta algún objeto que tendría en la mano, esta que hay aquí. A los laterales, a la derecha y a la izquierda, lo que hay es unos roeles que tienen unos soldados que tienen un defecto de perspectiva. No sé si se dan cuenta cómo los caballos están puestos prácticamente a la misma altura unos de otros, y lo que más se nota sobre todo es la necesidad que tiene ya el palacio de que le den una limpieza, ¿no?, a la fachada. Se ve clarísimo. En los pedestales de la parte inferior, lo que uno representa a la paz, en este caso con la paz con una rama de olivo o de laurel, ¿verdad? Con una mano cogen las columnas de Hércules, el globo, y en la parte de arriba dos famas con las trompetas, y muy curiosamente aquí dos niños con una antorcha metiéndole fuego a los restos de las armas, ¿no?, para señalizar claramente que es un periodo de paz. En los siguientes pedestales, a ambos lados, a la izquierda y a la derecha, lo que está representada es una batalla con un poco de polémica, porque algunos autores dicen que es la batalla de Pavía y otros dicen que es la batalla de Mühlberg. Parece ser que es la de Mühlberg, según comenta Rosenthal, porque este sería el emperador. El emperador estuvo en la batalla de Mühlberg y no en la de Pavía. Además, el tipo de armadura que tiene es una que estrenó en aquel tiempo. Incluso los soldados que se ven por aquí por el suelo, el tipo de calzón que tienen corresponde a época de los protestantes, lo que quiere decir que es la guerra en Alemania, ¿de acuerdo? Aquí lleva también un símbolo clarísimo que indica que es de Mühlberg, porque
es el símbolo de las columnas de Hércules, que es un símbolo del emperador. Esto se puede ver así, vamos a ver si conseguimos acercarlo. Me refiero a esto de aquí, ¿ven? Estas columnas son un símbolo del emperador y solo llevaban el símbolo del emperador cuando el emperador estaba presente en la batalla, ¿no? Entonces, posiblemente sea. Después, los que defienden que es la batalla de Pavía, pues por ejemplo, aquí hay un caballo, ¿se dan cuenta de este caballo? Que algunos quieren ver el caballo de Francisco I, que como fue hecho prisionero, pues ¿no? Hay muchos más elementos clarísimos de que esto es la batalla de Nuremberg que no de que sea la batalla de Pavía. Estos son los laterales de los pedestales, los cañones, también de los laterales de los pedestales. Y en la parte superior, en la parte alta, lo que más destaca son unos roeles. ¿Ven? Este roel de aquí, este de aquí, que es el escudo de España, y este de aquí, que son en realidad los Hércules. Hércules luchando con el león en esta parte, Hércules con el toro de Creta en esta parte de aquí. En ninguno de los dos casos la representación figurativa que está hecha por Andrés de Ocampo, un sevillano, pues no reúne las condiciones de importancia que tiene el palacio, porque la sensación de la anatomía del personaje representado no es la correcta, incluso da la sensación de que tanto el león como el toro parece el león un corderito, aspecto de corderito, y el toro parece que tiene aspecto de ternera, más bien que de la fiereza que tenía que tener en aquel momento. Aquí se nota perfectamente, ¿ven? Tiene el cuerno en la mano, tiene una cinta alrededor de este roer de piedra serpentina, y el aspecto, como denotan, pues no tiene la importancia que debería tener una fachada de estas características. Parece que estoy hablando todo el rato más de Carlos V, pero la verdad es así. Aquí se ve el león perfectamente, ¿ven? Y también parece de cerca un corderito de... Efectivamente, un león con los pelos rizados. Esta fachada de arriba corresponde a ya época de Minjares, ¿de acuerdo? Y esta es entre Machuca y Luis. Hay muchos autores que creen que Machuca al final no diseñó ninguna de las portadas, porque si decimos que la fachada sur, que esta es de Nicolò da Corte, y la del oeste decimos que es de Orea, pues resulta entonces que Machuca no hizo ninguna, porque parece claro que el inicio de las figuraciones de las portadas sí corresponden a Machuca, ¿de acuerdo? Incluso las indicaciones que llegaban de los consejeros llegaron a Machuca para que colocara las batallas de Milver, y los bajorrelieves que existen son ideas del emperador y de sus consejeros y lo transmiten a Machuca. Lo que sí puede ser es que Machuca ya no estuviera vivo y los demás tuvieran que seguir los trámites hasta conseguir hacer la fachada tal y como están aquí. Estuvo también Federico, ¿no? Estuvo también Luis. Luis estuvo a partir de 1550, 51. En realidad el Palacio de Carlos V se hizo por lo menos por 12 arquitectos distintos, pero los que más intervienen son Pedro Machuca, Luis Machuca y Minjares. Entre esos tres prácticamente son los que hacen el palacio. Aquí esta fachada, esta es la fachada norte, ¿verdad? ¿No ven aquí cómo está la parte que se come al
al patio de Arrayanes. Esto es un debate permanente, si esto fue necesario hacerlo o no. Parece que hay un movimiento del eje norte-sur del palacio, se le intenta descuadrar para que coincida la escalera que baja desde el patio, la escalera que tenemos enfrente de nosotros allí, en aquella parte del patio, que intente coincidir con una de las habitaciones que daban al patio de Arrayanes, y efectivamente es así, ¿no? Pero en fin, no hay justificación ninguna para haber quitado esa parte. Y nos deja... de los tiempos, ¿no? ¿Qué? La escalera de los tiempos. La escalera de los tiempos. Y nos deja pues con la duda permanente de qué es lo que había en esa parte, si había una fachada que tenía cierto interés o no. Esta también es la misma fachada, la fachada norte ya más de cerca, corresponde a Minjares, Más pobretona. la pobretona. Esta, sin embargo, es la más italiana de las cuatro, que corresponde a la zona este. Aquí es la entrada para donde está la rauda, esta parte de aquí. Se le intenta decir que es de Machuca, pero tiene algunas características distintas. Vamos a hablar un poco del patio. El patio es de doble columnata. La parte inferior es toda de Luis Machuca y la parte alta es de Mijares y de Velasco. ¿Entendido? Después resulta que el patio, pues, basado entre el valor metafórico más importante del patio es la columna, ¿de acuerdo? Como idea de firmeza, de fortaleza. Incluso algunos teóricos la quieren juntar con la idea de los grandes dioses, de los dioses de Júpiter y Marte, incluso con el Hércules, que es lo que significa lo viril, es dórica y toscana. Estas características son las características que tienen las columnas del palacio. En 1556 creo que es cuando Luis Machuca decide hacerla de piedra del Turro, porque como comentamos al principio de la charla, ya saben que Machuca lo que iba buscando era que fuera mármol, y en principio era mármol con pilastra, esta parte mármol blanco con una pilastra aquí. Entonces eso en el proyecto se fue eliminando, después quedó como pilastra blanca, como columnas blancas, y después definitivamente pues como piedra del Turro, que es esa piedra que tiene gran cantidad de componentes distintos, que lo que da lugar es que la dilatación que suele haber y la contracción que hay con las temperaturas, pues se estropean mucho las columnas, de tal manera que prácticamente todas las columnas de la parte norte son nuevas, ¿no? Igual que pasa con el almohadillado, que nadie se piense que el aspecto que tiene el palacio ahora mismo es el que tiene desde entonces, porque gran parte del almohadillado se volvió a traer piedra arenisca y se colocaba. Ya no se sabe si buscaban lo blanco, porque hubo un momento en que cuando la piedra llegaba aquí con color que no era blanco, la devolvían. O sea, tenían auténtica obsesión porque el palacio tuviera el aspecto blanco que él pensaba que debería de tener. En el centro del patio, algunos autores señalan que es casi seguro que había un jardín, ¿de acuerdo? Un jardín que de alguna manera representaba pues plantas de todos los países, pues tal y como era el imperio. Hay un aljibe en la cripta, debajo de la cripta, y hay un subterráneo que llega hasta el centro, que no tiene, no se sabe para qué se utilizaba. Y algunos autores piensan que era el sitio por donde irían los conductos para regar las plantas. Se sabe que Carlos V estaba enamorado del Patio de los Leones, que se salía por las noches allí, era a contemplar y a cenar, y que podría ser esto un jardín íntimo para las personas más allegadas, lo que hubiera en el centro del patio. Después, llegar al patio es darse cuenta inmediatamente de que estamos en un círculo perfecto y que el palacio es un cuadrado dentro de un círculo, ¿no? Que son símbolos, según Pedro Galera, que vienen de la tradición de las religiones hindúes. Y
diciendo que el círculo es la perfección, el círculo es la eternidad, y sin embargo el cuadrado pues representa la estabilidad y lo que es lo humano, la tierra. Que en este patio, en este palacio están juntos, entonces la parte que es de eternidad espiritual y la parte que es humana. De tal manera que el círculo toca tangencialmente lo que es el cuadrado y quedamos dentro. Desde el centro del patio pues tiene uno una sensación de dominio del mundo, tal y como estaba pensado en aquel momento simbólicamente, que sería el dominio del emperador. Del patio, el alarde técnico más importante es la bóveda anular. ¿De acuerdo? O sea, si hay arquitectónicamente dentro del palacio, dos espacios arquitectónicos que llamen la atención, incluso a los arquitectos modernos, es la bóveda anular y la bóveda de la crista, ¿no? De donde estaba la crista, que sería esto de aquí. Esto es la crista, ¿no? La capilla, y esta bóveda que se nota desde aquí es la que yo me estoy refiriendo como un alarde técnico, y esto sí se hizo en 1540, esto sí corresponde a Machuca, eso está clarísimo que corresponde aquí. Esta es los dos cuerpos que tendría la capilla, aquí iría la corte para escuchar la ceremonia religiosa, y en la parte alta, por un sitio, había una tribuna para la emperatriz y por la otra parte, pues otra tribuna para el emperador, porque la costumbre era, evidentemente, estar separados en el momento de la ceremonia. Esta es una foto de la crista, había en aquel momento una exposición, ¿ven? Que es pues, una maravilla de la arquitectura. Perdón, ¿eso dónde está? Eso está debajo de la capilla. La capilla está en el lado, desde aquí la ven, desde aquí de arriba, una capilla ortogonal, y en la parte baja, en el fondo es donde está la bóveda. Se suele utilizar solo cuando hay a lo mejor exposiciones. una exposición. Bien, si alguien tiene interés en saber en los personajes más importantes que intervienen, pues aquí los tenemos: Pedro Machuca, Luis de Vega, Luis, su hijo, Juan de Orea, Mijares, Juan de la Vega, Pedro Velasco, Francisco de Potes, con muchos problemas en la época de Francisco de Potes, porque todos los datos dan a indicar que no tenía los conocimientos necesarios para ser arquitecto del palacio. Bartolomé Fernández Lechuga, que es el autor de la escalera primera, de la escalera que hace ángulo, la escalera que está en la parte norte, A la izquierda, sí. a la izquierda, la de la derecha, la que está, que es curva, esta de aquí corresponde a Prieto Moreno y ya es del año 1965 aproximadamente, o 30, sí, 65 aproximadamente. Después llega la época de Oliva, y a partir de Oliva y todos los arquitectos que había en la Alhambra, tan solo se les pagaba el tiempo que tenían que hacer alguna cosa. Para que tengamos claro el tema, resulta que en 1637 se paraliza totalmente lo que es el Palacio de Carlos. Ya no se hace prácticamente ninguna cosa. Después he puesto aquí arquitectos para control e informes, pues Juan Marquina, que ya hemos visto que interviene en algunos de los coronamientos de las ventanas, Siloé, Maeda, Herrera, Balbás y Prieto Moreno, ¿no? Y ya pues las obras que se están haciendo, se han hecho actualmente. ¿Y Balbá qué hizo? ¿Cómo? Balbá, Balbás al entrar lo que hizo fue arreglar parte de los suelos y de las bóvedas, pero la Alhambra necesitaba más de arreglo, entonces se dedicó a aquella parte. también las techumbres, ¿no? Taparlas. La techumbre, y sobre todo esto estaba en el suelo. Estos que estamos viendo nosotros aquí, estas traviesas, estos muros de traviesas estaban con los sillares en el suelo. En el patio estaba la hierba creciendo. Estamos hablando de un total abandono, y había que elegir entre palacios de Carlos V o palacios nazaríes, ¿no? Entonces estaba claro, cuando además había un debate de que esto seguía siendo un sitio, un lugar, un intruso sublime, importante,
pero un intruso dentro de lo que es la Alhambra. Aquí lo tienen, ven, 1550. Esto lo hace Pedro Machuca. Toda la parte sur, la parte baja de la zona oeste, la mitad de la parte oriental y la capilla. Luis Machuca, el resto, menos las portadas, lo hace prácticamente el resto. Por lo tanto, es entre los dos los que terminan. Porque este aspecto de aquí, este aspecto de este dibujo, es el que tendría prácticamente en 1920. ¿Se dan cuenta? O sea que no se hizo prácticamente nada, aparte de las portadas. Y llega pues la época del deterioro. Pues el deterioro, ahí tienen nuestro palacio con las ventanas tabicadas, ¿verdad? Las argollas estaban quitadas del medio. Se intentó muchas veces utilizar de alguna manera el palacio. Ya saben, por ejemplo, pues en 1625 parece que es cuando se hace un proyecto de otra planta. Pero no entiendan otra planta que se ve desde fuera, la tercera planta del palacio, sino desde dentro del patio, en la parte alta, a partir de la segunda columnata, habría una especie de ático y después un piso retrancado hacia atrás. Era que después se retomó con Carlos IV la idea de hacer un palacio militar, una academia militar, utilizando eso. Menos mal que al final no se pudo llevar a cabo ninguna cosa. Incluso más adelante, María Cristina de Borbón intentó poner un colegio de americanos nobles utilizando ese mismo criterio, ¿no? Esos mismos planos, que era otro piso más alto. Podría haber hasta 200 habitaciones para la gente. Ya saben que en la época de la Guerra de la Independencia pues fue utilizado como almacén. Incluso los patriotas, también nosotros, estropeamos todo lo que pudimos, porque también se utilizó como almacén de parte de los españoles. Este mismo palacio, y que cuando hacía frío, pues los soldados franceses cogían las puertas y las ventanas y las quemaban para calentarse. Qué lástima. También se utilizó en una parte cuando se perseguía a gente marginal, cuando se trajo aquí a los gitanos, como comentamos en la charla anterior, pues una parte del grupo de gitanos la integraron dentro de la Alcazaba y otra parte se vino aquí a los espacios que había en el Palacio de Carlos V. Después, en la época del romanticismo, pues tienen claro que para ellos, tanto Irving como Ford, todos estos que llegaron por aquí, pensaban en el palacio como un intruso, como un edificio perfecto, elegante, bonito, pero que no estaba en el sitio que tenía que estar. Es más, José Hermosilla hizo un plano de la Alhambra, y en el plano de la Alhambra parece que equivocadamente señalaba en la parte sur del patio de los Leones otro patio, y ese patio llegaba hasta aquí. Lo que faltaba ya por oír los que estaban en contra del Palacio de Carlos V es oír que habían destrozado un palacio casi igual que el patio de los Leones, ¿no? De ahí que todavía se pusieran más en contra de eso. ¿Qué pensaban los españoles en aquel momento? Para ellos el palacio sí reunía pues todas las características, ¿no? de elegancia y de que ocupaba el lugar que tenía que ocupar, porque lo veían desde otro punto de vista como un enfrentamiento entre lo que es el palacio y los palacios nazaríes, ¿no? Un punto de vista cristiano y un punto de vista musulmán. Aquí está el palacio. Esto serían ¿no ven aquí las dos columnas, patios las dos zonas de columnas, y encima el ático y encima el piso retrancado hacia atrás, abuhardillado con guardillas aquí en esta parte, ¿de acuerdo? Que es lo que se pensaba utilizar, que después se decidió dejarlo tal y como estaba. Y en la parte de delante, no sé si se dan cuenta que encima de la portada, esta es la portada oeste, lo que hay es un frontón grande. Aquí hay una escultura y
aquí una balaustrada con una especie de figura en la parte de arriba de escultura para disimular que no se notara que habían subido la parte interior del palacio. Perdone, el escudo que hay en el frontal este era de España, pero ¿de qué rey? ¿De Felipe II? Sí, de la época de Felipe II. Felipe II. O sea que ya no había águila, No ni había, céfala, no había ninguna águila, ni hay águila en el escudo. Ni hay águila. Que sí hay un mármol blanco de Macael, de la Sierra de Filabre, con serpentina, que no viene a cuento dentro de lo que es la portada oeste. Bien, dice, el estado del palacio en 1637 era casi el mismo que presentaba en 1920. La foto revela lo poco llevado a cabo entre 1572 y 1637. Después de los machucas, la mayor parte de la construcción fue realizada por Minjares durante la década de 1590, lo que hemos comentado ahora. Aquí tenemos ya las obras, estamos hablando ya de Prieto Moreno, época de Prieto Moreno, nos tenemos que ir a 1967 aproximadamente, cuando en la década de los 60, cuando se empieza a techar ya prácticamente todo. Y lo último que se hace es el techo de la capilla en el año 1970, de la capilla ortodoxa. Prácticamente ayer. Prácticamente ayer. Estos son los trabajos hechos en la parte alta, ¿no?, de cerramiento. No quiere decir que no hubiera nunca ningún tejado, ¿eh? Hubo un tiempo con unos tejados, pero hechos de tan baja calidad que cualquier tormenta y cualquier momento de cambio de clima se venía abajo la techumbre. El palacio tal y como está. Bien, pues como es un palacio que no se terminó, no se pudo utilizar para nada, pues gran parte de lo que es la iconografía, tanto que fuera escultórica como era pictórica, pues no se llevó a cabo. Evidentemente había que figurarse, según Rosenthal también, que dentro de la bóveda anular lo que habría eran las pinturas al fresco, ¿de acuerdo? Que posiblemente a la entrada en el zaguán, en los zaguanes, sobre todo en el zaguán oeste, pues también tendríamos algún tipo de pintura al fresco. En los patios, en nichos de alrededor del patio había esculturas. Ya saben que Sarabia encontró esculturas dentro de la Alhambra. En la parte de los subterráneos de Comares, ¿de acuerdo?, se encontraron esculturas, y que más adelante, por eso se llamó la sala de la... no sé cómo se llama la sala, no me acuerdo cómo se llama. La de las ninfas, la sala de las ninfas, porque allí se encontraron esculturas que posiblemente podían ser de este tipo. Sarabia lo que encontró es una Venus, un Apolo, un Mercurio, ¿sabes? Y después más adelante se volvieron a encontrar en la sala de las ninfas debajo de Comares. ¿Y dónde están esas que han nombrado antes? Pues no se sabe dónde están, no he podido yo averiguar dónde están ese tipo de esculturas, ¿no? Esto es de un palacio de Viñola. Esta es una especie de bóveda anular parecida, y aquí se ve cómo tiene las pinturas. Está en blanco y negro, pues así tendríamos que figurarnos nosotros en el palacio. ¿De acuerdo? Esto es del peinador de la reina. El peinador de la reina, pues una especie de pintura de este tipo era la idea que tendría que tener parte de nuestro palacio, que es el que estamos utilizando ahora. La verdad es que el Palacio de Carlos V pues, es un edificio muy singular, que reúne en realidad, como un edificio hecho antes de 1540, pues reúne todas las características que puede representar un modelo de símbolo, ¿no? Psicológicamente es el edificio más completo que existe. Y yo ya no tengo nada más que decir. Sí, aquí está la bibliografía. He recogido sobre todo a Rosenthal, dentro de la arquitectura de la prehistoria por modernidad, el Trachtenberg, que es el más conocido entre los que estudian arquitectura.
Y después el Palacio de Carlos V, que es de varios autores, la idea arquitectónica de Pedro Galera, la guía de Manuel Gómez, el Palacio de Carlos V, la condena romántica de Barrio Rosúa, el Museo de la Alhambra de Bermúdez, etc. Si alguien quiere preguntar alguna cosita, lo hace.